Hoy le cantábamos al amado. ¿Quién es nuestro amado? Jesucristo. Gracias, mi hermano. Y la palabra de hoy se titula, aceptos en el amado. Venimos hablando, el Espíritu de Dios nos vino hablando varios domingos acerca de los enemigos que tenemos en la tierra, ¿cierto? ¿Cómo cuáles enemigos? El eteo, el amorreo, ¿cierto? El que viene a infundir temor, el que viene a infundir negativismo, ¿cierto? El que viene a manipular las cosas. Y todos estos enemigos lo que buscan es conmovernos de nuestra posición en Cristo, hacer que salgamos de su verdad. Así que hoy vamos a afirmar una de las verdades bíblicas muy especial que el Señor nos ha otorgado. Y el apóstol nos la narra en el libro de Efesios y es acerca de nuestra aceptación. Pero antes vamos a hacer una dinámica muy rápida. ¿Quiénes de aquí, y vamos a levantar la mano, los que así piensen, quisieran cambiar algo de su físico? Si pudieran cambiar algo de su físico, que cambiarían una cosita, al menos. ¿Quiénes lo harían? Pues les digo que ustedes no revelan la estadística general, pero bueno, listo. Hubo unas pocas manos sinceras levantadas. Bueno, pues la aceptación es un tema duro para muchos de nosotros, ¿o no? ¿Cierto? Entonces dice Efesios 1 del verso 3 al 6. En esta mañana les voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que ustedes sigan en su versión, la que tengan. En los proyectores también nos estarán colaborando con 2 versiones que hay a disposición de la iglesia. Pero en esta versión también hay cosas muy hermosas que también nos van a enriquecer en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué hemos recibido, hermanos? Muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Hoy vamos a ver una de esas bendiciones muy especiales. Incluso antes de haber hecho el mundo, dice el verso 4, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En sus versiones dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque así Él lo quiso. Y le dio, dice esta versión, mucho gusto hacerlo. O sea, fue una iniciativa ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Y dice en el verso 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y dice en la versión que ustedes tienen, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Somos aceptos para el Padre? Dice la Biblia, somos aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado? Jesús. Somos aceptos en Jesús. Y esa es la primera verdad con la cual Dios quiere que hoy meditemos en esta mañana. Somos aceptos en Cristo, en el amado. Y es asombroso, mucha gente en el mundo realmente vive en pro de buscar una aceptación. Y el tema de la aceptación tiene que ver mucho con la identidad. Por eso también voy a tocar un poco ese tema en esta mañana. Lo que es la identidad, mucha gente busca su identidad o su aceptación en las cosas que hace, ¿cierto? O en las cosas que espera alcanzar, en las cosas que tiene o en lo que otros digan, ¿cierto? Pero di conmigo hoy, somos aceptos en el amado. Somos aceptos
en el amado. Realmente es solamente allí donde está la fuente de nuestra identidad. Allí es donde está realmente la aceptación que tú y yo y el mundo buscamos. Es en Cristo. En una versión de la Biblia que se llama El Mensaje, dice en Efesios 1:10, dice que es en Cristo en quien encontramos quiénes somos y para qué estamos viviendo. En el amado en Cristo encontramos dos cosas. ¿Quiénes somos? La primera. La segunda, ¿para qué vivimos? Y realmente cuando tú encuentras quién eres y para qué vives, encontraste tu identidad. Y es en Cristo, en realmente la persona en la que lo encontramos. Mucha gente vive la vida y realmente no sabe ni quién es ni para qué vive. Y se la pasa buscándolo, pero solo lo vamos a encontrar cuando conozcamos lo que somos y para qué fuimos creados, como dice Efesios, ahí en Cristo. Dice que fuimos creados para ser adoptados como su familia. Dios dice, de antemano nos diseñó para eso, para su gloria, para ser aceptados en Él, para amarnos, con un propósito muy especial, serle de alabanza a Él, serle de glorificarse en nuestras vidas. Y además nos ha dotado también de propósitos específicos, de manera que cuando nosotros tengamos la revelación de lo que somos en Cristo, entonces en ese momento nuestra manera de abordar la vida cambiará porque habremos encontrado nuestra identidad. Lo que nosotros tenemos que buscar, y si es Dios el que nos ha creado, el Padre, es lo que Él piensa de nosotros, cómo Él nos ve y para qué Él nos diseñó. Amén, ¿hasta ahí vamos claros? Entonces hay dos percepciones distintas, la que tal vez tú y yo tenemos de nosotros mismos y la que el Padre tiene de nosotros, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay muchas palabras en las que el Señor se refiere a sus hijos y a su pueblo. Por ejemplo, una. ¿A quién recuerda una en la que el Señor diga, ustedes, mi pueblo, son? ¿Cómo? Real sacerdocio. ¿Qué otra se les Nación santa. Especial tesoro. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Especiales. Nos ve reales, pero reales en el sentido de realeza, ¿cierto? Es decir, algo importante para Él, de la mismo linaje que Él, porque Él es el importante. Y porque nosotros hemos venido a ser parte de su familia, pues si Él es importante, los que son de la familia de Él son importantes, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos venido a adquirir la identidad en Él. Es decir, el ADN que tiene el Señor también se nos transfiere a sus hijos. Entonces, esa es la manera en que Dios nos ve. Dios habla de nosotros como personas especiales, como tesoros para Él. Ahora, ¿esa será la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos? Porque tal vez por eso tenemos ese conflicto de sentirnos que no somos aceptados. Entonces, nuestra manera de vivir muestra muchas veces la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Moisés, ¿se acuerdan? Le hacía dos preguntas al Señor cuando el Señor se le presenta en la zarza y lo llama. ¿Se acuerdan de algunas de las preguntas que Moisés le hizo al Señor? ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? ¿Cierto? Porque esas son dos preguntas importantes en la vida, las que nos acababa de explicar el versículo 10 de Efesios. ¿Quién soy yo y quién es el Señor? Esas son las cosas que nosotros debemos resolver en nuestra vida. Conocer a Dios. Al conocer verdaderamente quién es Él, nos conoceremos a nosotros mismos. Y eso era lo que estaba detrás de esas preguntas de Moisés. Entonces dice que Él nos hizo, leíamos ahorita, parte de su familia por el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él nos quiso aceptar desde antes, que nadie se lo pidió, porque dice que fue por pura iniciativa de Él. ¿Se lo pidió el hombre? No, ¿cierto? Era algo que nació del corazón de Dios. Aceptarnos, amarnos y ponernos como parte de su familia. No tuvimos que hacer cosas, ni tenemos que hacer cosas para ser aceptos delante de Él.
Muchas veces nosotros intentamos hacer cosas para ganarnos de alguna manera el favor de Dios. Pero dice que esta gracia se nos dio gratuitamente, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esa gracia? Es diferente. La respuesta que tú y yo vamos a darle con nuestra manera de vivir a esa gracia es otra cosa. Pero dice el Señor que somos aceptos no por las muchas cosas que hacemos, sino ¿en quién? En el amado. En la manera en que tú y yo no solamente de vez en cuando leamos la Biblia, de vez en cuando oremos, de vez en cuando nos acerquemos, porque para conocer a Dios realmente se necesita una relación con Él. Una relación. Y en la manera en que tú y yo perseveremos en buscar esa relación con Él, ahí es cuando realmente vendrá la revelación a tu vida de quién es Dios para ti, de lo que puede hacer por ti, de lo que ya hizo por ti y de quién eres tú. Entonces va a ser claro tu propósito de vida y tu identidad. El mundo nos ha vendido una idea y es que la aceptación tiene que ganarse, ¿cierto? Yo tengo que ganarme la aceptación de los demás, de donde trabajo, de mis amigos, ¿cierto? Y todo el mundo hace muchas cosas para ganarse esa aceptación, pero en el Señor no es así. En el Señor es diferente porque dice que a Él nadie se la estaba pidiendo, ni nosotros por mucho que hiciéramos la íbamos a tener, sino que Él la estaba ofreciendo. Entonces, ¿qué le corresponde al hombre? Si Dios ofrece algo, ¿qué le corresponde al hombre? Recibirlo. Así que nosotros tenemos que aprender a ser receptores de la aceptación de Dios. Anótalo allí, receptores de la aceptación de Dios. Y qué difícil que a veces es recibir algo, ¿cierto? Estamos acostumbrados a recibir, es fácil dar y recibir cosas fáciles. Por ejemplo, si los hijos le piden a los padres algo, pues es fácil ir a comprárselos, ¿cierto? Recibir cosas y regalos también, eso es fácil. Pero ¿qué de dar o recibir, perdón? Lo trascendental es difícil de recibir, ¿cierto? Y a veces nosotros hemos tenido el concepto intelectual de que Dios nos ama y Dios nos acepta, pero cuando tenemos que experimentarlo en las situaciones de nuestra vida, a veces se nos complica recibir, ¿cierto? Hay hermanos de nosotros, yo cuando llegué a esta iglesia, realmente por causa de muchas heridas y menosprecios que había en mi interior, me era tan difícil recibir siquiera un abrazo. Yo como que me timbraba cuando alguien me quería abrazar. El simple hecho de recibir amor, afecto, cariño, para muchos de nosotros es difícil. Por eso es que no es fácil. Pensaríamos que es fácil recibir aceptación de Dios. Es más fácil pedirle al Señor y recibir las añadiduras, ¿cierto? Es más fácil pedirle al Señor un carro, una casa, que me sane, un milagro. Pero cuando Dios viene a darnos lo importante, a veces es difícil recibirlo. Uno cree que está preparado, pero vamos a ver hasta qué punto. Entonces, el mundo nos ha vendido la idea de que la aceptación se tiene que ganar, pero en el Señor vemos que es diferente. Y también nos ha vendido la idea de que su identidad, para encontrar la identidad de usted, tiene que mirar ¿en dónde? En su interior, en lo que usted quisiera hacer, en lo que usted considera puede hacer. Pero ¿qué si la visión que yo tengo de mí está dañada? Está afectada, distorsionada. Como vimos que muchos de pronto la podemos tener. Entonces, si mi visión de mí mismo está dañada, tergiversada, entonces, ¿cuál será la identidad que yo me puedo formar de mí mismo a partir de eso? También será defectuosa, ¿cierto? Por eso es que mi identidad no la tengo que buscar en lo que yo pienso de mí, sino en lo que Dios piensa de mí, ¿sí? Entonces, no es de acuerdo ni a mis estándares, ni mucho menos a los estándares del mundo o de otros, sino de lo que Dios piensa de mí. Y si es de lo que Dios piensa de mí, ¿cómo puedo saber cómo Dios me ve a mí? Por un espejo, muy bien. En lo natural, para uno saber cómo se ve, ¿cierto? Porque yo tengo ojos que ven hacia adelante. Yo creo que todos lo tenemos, ¿cierto? ¿O hay alguien que tiene ojos para adentro o ojos para atrás? No, ¿cierto? Entonces yo puedo ver lo que está
en lo natural me refiero, delante de mí, ¿cierto? Pero si yo ahorita me pidieran verme a mí misma, en lo natural no puedo. Entonces en lo natural utilizamos ayudas como el espejo. Y la Biblia dice que el mejor espejo para vernos es ¿cuál? La palabra de Dios, ¿cierto? Pero si la Biblia hubiera sido escrita en los años 80, entonces el Señor hubiera escrito que nos viéramos en la cámara Polaroid. ¿Se acuerdan cuáles eran las Polaroid? Que tomaban la foto y salía instantáneamente. Entonces uno ahí mismo podía, estoy como despeinada, ¿no? Y si hubiera sido escrita hoy en día, ¿qué utilizaría? Jóvenes, la webcam, la cámara digital, ¿no? Diría, véanse en la cámara digital, diría la Biblia. Pero pues como la Biblia fue escrita en ese tiempo, entonces el Señor nos habla y como no todos tenemos cámara digital, entonces vamos a hablar de lo que todos sí tenemos. Todos tenemos espejo en nuestra casa, ¿o no? Entonces dice la Biblia que para tener una visión de lo que somos es como si alguien se mirara al espejo. Santiago 1:22 en adelante. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, si la palabra es nuestro espejo, allí es donde podemos ver fielmente cómo Dios nos ve. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mirarnos y ¿qué hacer? Recordarlo y vivir conforme a eso que hemos visto. Eso es lo que quiere decir. Porque ¿qué pasa si yo me veo, me olvido y sigo? No cambio, dice. Dice que lo que la palabra me ha mostrado no me va a transformar, ¿cierto? Y muchas veces hemos mirado este versículo para indicar que la palabra nos muestra nuestros errores, nuestras falencias, ¿cierto? Nuestro pecado y que no lo debemos olvidar porque si no, entonces, ¿cómo seremos transformados? ¿Sí? Pero ¿por qué también no utilizamos la palabra para ver lo bueno que Dios nos ha dado? Cómo Dios nos ve, para del mismo modo también reconocerlo, no olvidarlo y ser transformados por ello. Entonces, no solamente en la palabra es un espejo en donde vemos lo que aún no está bien, sino también lo que tenemos bueno en el Señor, para no olvidarlo. Por ejemplo, la palabra en estos domingos nos hablaba de tener una mentalidad ¿de qué? De conquistadores. Muchos no nos veíamos así. ¿Cómo nos veíamos? Decía la palabra con una mentalidad de esclavos, ¿cierto? De personas que piensan que no pueden, que pobrecito yo, que estoy sin esperanza. Esa es la visión que tiene de sí mismo el esclavo. Pero si el esclavo se mira en la palabra de Dios, ¿cómo se va a ver? Como un hombre llamado a conquistar. Y lo mismo veíamos que también podíamos tener una mentalidad como los que anduvieron por el desierto. ¿Cómo era esa mentalidad? Sin esperanza también, quejambrosa, facilista, que todo esperaba que le descendiera porque ellos se sentían incapaces, que todo él descendiera del Padre como por obra milagrosa, sin poner ningún esfuerzo, porque tal vez nos sentimos impedidos. Y esa no es la visión. Si nos miramos en el espejo, nos veremos plenamente capacitados porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero ¿qué pasa si venimos el domingo a mirarnos en esa palabra que nos dice que somos conquistadores, que estamos llamados a conquistar, pero salimos de aquí y entonces se nos olvida lo que vimos en el espejo? ¿Cómo vivimos el resto de la semana? Nuevamente con nuestra anterior mentalidad. Y hacemos como nos dice aquí Santiago: escuchaste la palabra, te viste reflejado y volviste y se te olvidó cómo eras. Entonces la palabra nos muestra lo malo y también lo bueno que tenemos en él. Y esas convicciones de lo bueno son las que tenemos que afirmar, porque son las que nos van a ayudar a pelear contra lo malo. ¿Acaso la oscuridad puede echar fuera a la oscuridad? No, ¿cierto?
¿El odio puede ser echado con el odio? No. La luz puede vencer la oscuridad. El amor puede vencer el odio. Entonces, es las convicciones de lo bueno que Dios ha puesto en mí las que me van a ayudar a luchar para sacar lo malo que aún hay en mí. Entonces, que esta mañana tú salgas con la plena certidumbre de que eres acepto en el Señor. Porque cuando te sientes acepto, vas a sentirte no culpable para huir de la presencia del Señor, sino amado para venir y solicitar ayuda del Padre. Amén. Entonces dice, no seamos como los que se olvidan de lo que han visto en el espejo de la palabra, sino que pongámosla en práctica en nuestras vidas. Vamos a ver algunas marcas, digámoslo así, o algunas claves que nos van a permitir saber cómo está nuestra identidad, en dónde está nuestra seguridad, realmente cómo está nuestro grado de aceptación. La primera es en la manera en que hablamos de otros o la manera en que los tratamos. Es una seña de saber si nuestra seguridad, nuestra aceptación y nuestra confianza están realmente puestas en Cristo. Porque cuando nuestra seguridad está puesta en Él y no en nosotros o en los demás, no tenemos necesidad de pasar por encima de otros. ¿Por qué la gente pasa por encima de otros? ¿Por qué trata a otra con soberbia? ¿Por qué has tratado a alguien con orgullo? ¿Por qué la has mirado como por encima del hombro? ¿Por qué crees que hace eso el hombre? Para sentirse más, ¿cierto? Para sentirse más importante, más grande. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos sentirnos más importantes o más grandes? Porque en el fondo de nosotros hay inseguridad. Porque si nosotros estuviéramos seguros de nuestra aceptación, de nuestro amor y de nuestra identidad en el Señor, no tendríamos que probarlo pisoteando a otros, queriendo ser más que otros. Si nosotros tuviéramos esa plena conciencia de que somos hijos de Dios, ¿quién hay más importante que el Señor? ¿Y qué más aceptación más importante que la del Señor puede haber en nuestra vida? Ni siquiera la del presidente de los Estados Unidos. Que me aceptara a mí el presidente de los Estados Unidos comparado a que me acepte el Señor es nada. Que me acepten de pronto las personas con las que convivo, aunque es importante, finalmente no es nada contra que el Señor me acepta a mí. Entonces, si yo tengo esa convicción en mi vida, no voy a necesitar nada más, usar de nadie más, abusar de nadie más para sentirme acepta. De pronto no hemos mirado a nadie tal vez como con el gesto feo de, ¿cierto? O mirado por el hombro. Pero a veces, ¿de qué manera lo hacemos? Con las cosas que hablamos. Cuando criticamos a las demás personas. Cuando tú estás criticando a otra persona, realmente no se trata tanto de esa persona. Realmente se trata de ti mismo, de lo que hay en ti, de lo que no sientes que hay en ti, de tu propia inseguridad que te hace criticar lo que ves en la otra persona. Entonces, cuando nosotros estamos en esa crítica, amados, realmente no tenemos ni nuestra identidad ni nuestra seguridad en Cristo. Y buscamos compararnos con las demás personas. Y veíamos también en estos días que compararse, nos decía el apóstol Pablo, no es juicioso. Siempre habrá personas que les va peor que nosotros o mejor que nosotros. Pero como el trato de cada uno es individual, entonces yo no tengo que compararme más que con el espejo, ¿cierto? Más que con Cristo mismo. Entonces, de lo que hablamos de otros, la persona que toma su seguridad en Cristo no tiene problemas con ser amable con todos los demás. Porque además sabe que los demás también son ¿qué? Aceptos ¿en quién? En el amado. Entonces, ¿por qué tú y yo los vamos a descalificar si son aceptos para Dios? Ahora, que Dios nos tiene que moldear muchas cosas, sí, pero nuestra boca ni nuestro dedo se le van a levantar para criticar y juzgar a nadie. Y mucho menos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Entonces, la primera era la manera en que hablamos de otros o en que los tratamos. La segunda, una persona con su seguridad y su identidad en Cristo dice que vive por sus convicciones interiores. No trata de demostrar que es alguien más. Muchos hombres tratan de demostrar que son machos,
varoniles, fuertes, ¿cierto? Y tratan de mostrar una apariencia. Y generalmente vemos que en su interior, ¿cómo son? Débiles, a veces muestran toda esa apariencia por su propia inseguridad. Las mujeres tal vez no nos intentamos mostrar, obviamente, ni fuertes, ni machas, ni varoniles, ¿no? Pero de pronto arrolladoras, tal vez seductoras, autosuficientes, ¿sí? Que como que pase uno y todo el mundo haga, wow. Y vivimos de la apariencia al punto de que realmente en lo físico se da, ¿no? O sea, muchas nos transformamos por una apariencia. Porque dentro, ¿cómo estará el corazón? ¿Confiado en que es acepto del Señor, tal como es? No, ¿cierto? Tal vez hay mucho de la inseguridad. Y en las familias también a veces padres, hijos, nos encargamos de pronto de hacer parecer al mundo, a la iglesia, al hermanito, al vecino, al jefe, que nuestra familia es todo bien. Sí, no pasa nada, todo está bien. Y son puras fachadas porque dentro sabemos que de pronto tenemos debilidades y nos hace sentir inseguros, porque nuestra identidad y nuestra seguridad no está basada en Cristo. Entonces es una forma de saber que no estamos viviendo por convicciones interiores. Las convicciones interiores son las que la palabra, conforme a la visión de Dios, fundamenta en nosotros. Y si yo vivo conforme a estas convicciones, no tendré necesidad de demostrar que soy alguien que no soy, sino seré capaz de vivir por ellas. Otra manera de saber que mi identidad y mi seguridad, mi aceptación no están firmes en Cristo y que tienen que ver con mis convicciones interiores, es querer vivir para agradar a otros. Es otra manera de demostrar una fachada. Una era pretender ser algo y esta es desear transformarme por agradar a otros. Tampoco, porque si estamos viendo el único al que nosotros debiéramos agradar, si se trata de agradar, es al Señor, a nadie más. Pero lo buscamos hacer muy frecuentemente. A veces nos abstenemos de decir, de hacer, de decir lo que pensamos, de expresar nuestro criterio. A veces hasta cambiamos la manera de vestirnos solo por agradar a otros. Temprano en el año, cuando los jóvenes fuimos al campamento en Medellín, y el tema era mucho que ver, por un lado, con las relaciones interpersonales. Y en las relaciones interpersonales sí que uno tiende a querer agradar al otro. Entonces, para mí eso era todo un reto, porque yo sabía cuáles eran los derroteros contra los cuales Dios me iba a enfrentar allá. Y el hecho de que yo pensaba de mí misma, de que no era una persona muy sociable, y sabía que Dios me iba a enfrentar a eso, sobre todo yo decía con las personas de mi misma edad, era complicado. Y la mitad del campamento me la pasé viendo como a los demás, yo quisiera ser como fulanito, como fulanita, que es tan sociable, como sutanita, ¿cierto? Y la otra mitad del campamento, pues vino la sanidad, gracias a Dios, en parte, porque esto es un taller que sigue, es un proceso. A veces nosotros decimos, soy maduro espiritualmente, hablábamos ayer con la pastora, como si la madurez espiritual fuera como un estado al que yo ya llegué, pero la madurez espiritual, como la santidad, no es un estado, sino es un proceso, ¿sí? Pero bueno, ahí Dios me dio un taller en medio del proceso. Entonces, la segunda mitad del campamento, para mi sorpresa, fue que me di cuenta que mucha gente empatizó conmigo o me aceptó por cosas que yo misma menospreciaba de mí misma. Porque uno a veces quiere transformar lo que es para agradar a otros. Pero si Dios te hizo como es, Dios te va a usar como tú eres. El primero que tiene que aceptarse es uno. ¿Pero cómo? ¿A pura fuerza de voluntad y positivismo? No. Conociendo a Dios y diciéndole, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Cómo me ves tú a mí? Esa es la correcta manera. Entonces, no buscando vivir para aceptar a los demás, porque tarde o temprano, al querer agradar a los demás, voy a traicionar mis convicciones, las convicciones que Dios está renovando en mí. Voy a irme en contra de ellas por querer agradar a otros. Número 3. Una persona cuya seguridad e identidad están colocadas en Cristo correctamente es una persona que perdona. ¿Qué tendrá que ver el perdón
con mi grado de aceptación y mi identidad en Cristo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el perdón será algo importante? Porque hay unos que dicen, sí, yo soy acepto en el amado, Dios me ama, yo camino en el Señor. Y qué difícil que es perdonarle a alguien una ofensa y una falta. Entonces, vamos a ver por qué. Dice, la falta de perdón es una señal también de inseguridad. ¿Sabían, amados? ¿Por qué? Nuestra identidad se está basando en lo que otro piensa de mí. Entonces, una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos nos impide tal vez avanzar. Y otra porque a veces nos preocupamos y nos amargamos y nos enfadamos por lo que otros piensen correcta o incorrectamente de mí. Y por eso es que no los puedo perdonar. Porque me daña tanto, me conmueve tanto por cuanto mi seguridad y mi visión no están en lo que el Padre piensa de mí, que me importa tanto a tal punto que no lo puedo perdonar. Entonces, la falta de perdón es también una señal de mi inseguridad. Dice la palabra que cuál es cada uno en nuestro pensamiento, así somos. Y si en mi pensamiento me martilla lo que los demás me dicen, entonces, ¿qué es lo que se convierte en mi identidad? Entonces, lo importante es que además siempre vamos a ser defraudados. Tal vez siempre vamos a tener a alguien que se levante tal vez en contra de nosotros en alguna circunstancia. Lo importante, amados, es cómo lo vamos a asumir. Cuarto, nuestra seguridad y nuestra identidad están correctamente puestas en el amado. Vamos a no ver en las personas una amenaza. No vamos a sentir que el talento, las habilidades, la capacidad, las posesiones, lo que sea que haya en las personas que me rodean, me van a amenazar. Al contrario, me van a inspirar. Porque esas personas que todo el tiempo, como decíamos, nos estamos comparando con lo que otros tienen, realmente no están enfocadas en lo que Dios les ha dado, porque todos tenemos una capacidad para algo, porque Dios nos diseñó. Y todo lo bueno que tenemos viene del Señor. Todos tenemos algo, una medida de gracia. El problema es que tal vez no estamos conformes, contentos con nuestra medida de gracia. Y entonces nosotros buscamos tener la medida de gracia que tiene el vecino, que tiene el otro. Cuando Dios nos llama a explotar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lejos de pronto de sentirnos disminuidos, amenazados por lo que otra persona tiene, tal vez nos deberíamos sentir inspirados a desarrollar lo propio como esa persona está desarrollando lo suyo. Sería la manera correcta de vivir, sabiendo que Dios lo acepta a Él como es, pero también me acepta a mí y me ha dado cosas a mí también. Y yo debo enfocarme en conocer mi propósito en Él. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Y para qué me creaste a mí? Ahora, como empezamos con una estadística, entonces ahora sí les cuento una estadística que en alguna parte del mundo se tomó y es referente al grado de aceptación de las personas. Dice que le hicieron una pregunta a hombres y mujeres, ¿cómo se consideraban? Dice, el 13%, solamente el 13% de las mujeres pensaban que eran bonitas. Solamente el 13%, un porcentaje bien chiquito, ¿cierto? Y el 28% de los hombres pensaban que eran guapos. O sea, ahí como que nos cogen ventaja los hombres, ¿no? Tienen como más autoestima, ¿sí? Y también otra anécdota que les comparto de Medellín, en uno de los temas que nos dieron a los jóvenes mayores, una pregunta que nos hicieron en un devocional, o creo que era en una noche, ¿qué parte del cuerpo le gusta más? Y yo creo que yo le di tantas vueltas que le dije a la hermana que nos estaba presidiendo que me dejara de últimas para pensarlo bien. Y entonces todo el mundo decía, y pues algunos, los hombres generalmente más fácil, coincide con la estadística que las mujeres, decían, bueno, a mí me gusta tal parte del cuerpo. Bueno, llegaron a mí y entonces, miren, yo había examinado en mi mente cada parte de mi cuerpo y no me atrevía a decir ninguna porque a todas les veía un defecto más grande que lo bonito. Entonces, hasta que al final, yo creo que sin convicción interior, dije uno. Y sí, por esto, por lo otro, pero muchas veces nosotros no valoramos lo bueno, ¿sí? Y esto es algo en lo que hoy, yo sé que la hermana pastora se está riendo, Dios me trata a mí muchísimo, pero es porque nosotros tenemos muy enfocada la mirada en nosotros mismos. Pero si nos viéramos como Dios nos ve hasta en lo físico, hermanos, sería más fácil aceptarnos.
y empezar a quitarnos las cucarachas de esos enemigos que trabajan aquí en el campo de batalla, que es ¿cuál? La mente, ¿cierto? Y destruiríamos fortalezas y mentiras que aún el enemigo sembró aquí. Que otras voces que escuchamos y les hicimos caso, nos dijeron es que usted no es acepta porque usted es así, así y así. Por eso nuestra misión es vernos en el espejo como nos ve el Padre. Y lo peor es que también todo el tiempo yo estaba pensando, pero si digo esta y la digo, ejemplo, si digo mi cabello, entonces todos me van a mirar como pues, cabello. O si digo esta, pero después ven que tengo este defecto en esa. O sea, me estaban preguntando lo que le gusta a quién, ¿a ellos? No, lo que me gustaba a mí. 94% de los hombres cambiarían algo de su aspecto. O sea, casi todo el mundo. O sea, que ustedes no fueron sinceros. 99% de las mujeres cambiarían algo de su aspecto. O sea, todas, mejor dicho, yo creo que la una que le preguntaron era una niña. 99% de las mujeres cambiarían su aspecto. Ahora, cambiar no es malo, siempre y cuando querramos cambiar a la imagen de aquel que nos creó. Y que no lo intentemos nosotros conforme a nuestro parecer, sino que le permitamos al Señor que sea Él que lo cambie. Amén. Entonces, ¿tienen chance de cambiar? Tampoco. Quinto, una persona que tiene su seguridad, su identidad y su aceptación correctamente afirmada en Cristo, sabe cómo asimilar las adversidades en la vida y tomarlo como algo positivo. El ejemplo, uno de los ejemplos tantos que tenemos en la Biblia es José. José, ahí sí como si era tan buen muchacho, ¿no? ¿Por qué le sucedieron tantas, no? Y entonces a veces nosotros nos pensamos que no somos aceptos de Dios, porque si fuéramos aceptos de Dios, ¿cómo Dios deja que nos suceda esto? ¿Cómo Dios permite que nos suceda lo otro? Debe ser que en algo no estamos siendo aceptos delante del Señor. Pero díganme ustedes, ¿qué hizo el Señor Jesús para merecerse la cruz? ¿Qué hizo José? Bueno, yo sé que el hombre también tenía efectos, no era perfecto, no era Jesús, pero digamos, para merecer la cárcel, el oprobio de sus propios hermanos, bueno, y todas las que le sucedieron, tal vez no. Pero es que no se trata de medir nuestra aceptación por las circunstancias que vivimos. Eso es errado, ¿sí? En cambio, ¿qué hizo José? Afianzó su identidad en Cristo a través de todas ellas. Miren, yo creo que si a José no le hubieran sucedido todas estas cosas, no hubiera llegado a ser la persona que fue. No se hubiera cumplido el propósito de ellas. Hay una predicadora que a mí me gusta mucho, que se llama Joyce Meyer, y sé que muchos la han escuchado. Y tal vez los que la han escuchado saben que de pequeña o de joven, bueno, no sé bien la historia, le sucedieron cosas terribles, ¿sí? Terribles. Y por mucho tiempo ella se lamentó de eso. Pero hoy en día ella dice, yo paré de luchar contra eso. Y empecé a darle gracias a Dios. Si no me hubieran sucedido esas cosas, tal vez hoy yo no sería la persona que fuera. No sería tan usada para enseñar esperanza y consolación a otros. Entonces, si mi identidad está firme en el Señor, mi aceptación está en Él, las cosas no me moverán. Y no me mediré por ellas. Hay una canción que dice, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Soy acepta en Él, amado, dilo, soy acepto en Él, amado. Las circunstancias no me mueven a mí. Amén, gloria a Dios. Entonces, como José, al contrario, debemos es afianzar y reconocer y saber en el Dios en quien hemos creído, el Dios que tenemos, y saber que, como hemos dicho ya desde hace 2 años aquí, todo nos ayuda para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados y entendidos, porque a veces Dios nos ha llamado a su propósito. El problema es que nosotros no lo conocemos o no lo entendemos. Por eso no vemos que las circunstancias me ayudan a mí. Repasemos entonces. Número 1, ¿cuál era? La manera en que hablamos y tratamos a otros, ¿cierto? Si estamos en crítica, realmente nuestra seguridad no está en Cristo. La segunda,
La segunda es vivir por convicciones interiores. Si yo vivo de acuerdo al clima, de acuerdo a la temperatura, ¿cierto? Si se pone muy caliente me pongo shorts y si pone muy frío me pongo chaqueta, ¿cierto? No estoy viviendo por mi convicción. Yo tengo que ser un termostato y no un termómetro. ¿Saben cuál es la diferencia? El termómetro sube y baja conforme el clima y el termostato se mantiene en una sola temperatura. Vivir por convicciones interiores. Mi temperatura es saber lo que tengo en Cristo y de ahí no moverme. Tercero, soy capaz de perdonar, porque mi inseguridad por lo que otros piensen no me va a afectar. Cuarto, no ver en los demás una amenaza. Al contrario, si hay algo bueno en ellos, me inspira a mí a desarrollar lo bueno que Dios también ha puesto en mí. Y quinto, saber asimilar las adversidades de la vida y tomarlas como algo positivo, como lo hizo José. No medir mi grado de aceptación en el Señor por ellas. Si yo conociera al Señor, sabría que todas estas cosas Dios las ha permitido y dice que no me ha dado cosa mayor de la que yo pueda asimilar o soportar. Por eso todo parte del quién eres tú, quién soy yo y cuál es el propósito de mi vida en ti. Y sexto, como último punto, vamos a ver el punto por el cual inclusive de pronto debimos empezar, pero lo dejé de últimas para que sea esto lo que más se nos grabe, hermanos. Y es que no hace cosas esta persona para intentar ganarse la aceptación de Dios. No hacemos las cosas para ganar la aceptación de Dios. Las hacemos, sí, porque dice que fuimos creados para buenas obras, pero las hacemos como una respuesta a que Él ya nos ha aceptado, a que Él ya nos amó. Las hacemos por eso, pero no para ganar su amor o ganar su aceptación. ¿Qué más vas a ganar si ya lo tienes? Si nosotros quisiéramos, como hacemos muchas veces, si quisiéramos ganarnos la aceptación por eso y decirle a Dios, te cambio la jugada, no me aceptes, espera que yo haga las cosas suficientes para que tú me aceptes, ¿cuánto duraría la aceptación de Dios? Dice, tal vez no llegaría. Les digo que duraría tal vez segundos, minutos. Es lo que el hombre se demora en, después de haber hecho algo bueno, fallar. Duraría segundos, minutos. Esto no lo decía yo, lo decía un predicador muy famoso que se llama, del siglo XIX, 1800 algo, Charles Spurgeon. Dice, duraría segundos si la aceptación fuera por causa de lo que nosotros hacemos bueno. Porque al segundo ya estaríamos haciendo algo malo. Entonces, qué bueno que nosotros no tengamos que estar todo el tiempo preocupados porque la aceptación se me va a perder, no. Porque la tenemos en alguien que la tiene para siempre. ¿Quién es? Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, para darles algo gráfico así de qué es la aceptación. Cuando uno acepta un producto, ejemplo, ustedes han televentas, ¿alguien ha comprado algo por televentas o similar que les llega a domicilio el producto? Entonces, ¿de qué depende que ustedes lo acepten o no lo acepten? De su apariencia, de que venga bien empacado, de que venga limpio, de que venga completo. Ok, limpio, completo, empacado bien. En el argot de compras, entregado a entera satisfacción, ¿cierto? Entonces yo acepto algo cuando me fue entregado a completa satisfacción, ¿cierto? Si no, ¿qué pasa? Lo devuelve, pide el dinero o simplemente no lo compra, ¿cierto? Entonces aceptamos un producto cuando está bajo esas características. Pero el hombre por sí solo no es un producto terminado. Entonces, por nosotros mismos, nunca seríamos enteramente aceptados a satisfacción, ¿sí? De igual manera, no seríamos correctamente aceptados por Dios por nosotros mismos. Y recordando que en Efesios nos dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice la Nueva Versión Internacional en inglés, que fuimos creados para gloria de su gracia, la cual se nos fue gratuitamente dada en el amado. Entonces fue algo gratuito del Señor. Nosotros, ¿cómo podemos tener esa certeza de que ese producto va a llegar a la presencia de Dios y va a ser acepto? Y Dios no va a decir, no, pero es que empaque,
No, pero es que está como cochinito por los bordes. Mejor lo devuelvo y que me den el cambio. ¿Sí? ¿Cuál es esa nuestra garantía? Vamos a verlo primero en Mateo 3:17. ¿Qué decía Efesios, amados? Somos aceptos en el amado. Entonces vamos a ver qué características tiene ese amado. Y esta es la parte cuando el Señor Jesús va a iniciar su ministerio. ¿Y llega a dónde? Donde Juan el Bautista. ¿Para qué? Para ser bautizado. Y no porque tuviera que arrepentirse de pecados, pero para dar testimonio precisamente de ello. Entonces, dice en el 16, les leo que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron, como cantábamos en esta mañana, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. ¿Y quién habló? El Padre, ¿cierto? Estaban en ese momento el Padre, el Hijo y el Espíritu, dice que descendió como paloma. Entonces, ¿qué dijo la voz del Padre? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Es acepto o no es acepto Jesús delante del Padre? Complacencia aquí indica eso, aceptación, aprobación del Padre. Él estaba haciendo público delante de todo el mundo que su Hijo era acepto por Él, era aprobado. Por cuanto lo que hizo Cristo realmente fue un producto excelente, fue lo mejor de lo mejor, fue sin defecto, dice la palabra. Por cuanto lo que Él hizo tuvo tan grande aceptación delante del Señor, y no por un día, ni por 2, ni por 3, sino por la eternidad, o sea, por siempre y siempre va a ser acepto el Hijo. Es el grado de aceptación y de amor que el Padre tiene por Jesús. Por Jesús. Y yo creo que eso lo entiende mejor un padre en lo físico, una madre, que así el Hijo, así no seamos como el Señor Jesús y tengamos nuestras rabietas, nuestras cosas, para el Padre siempre será acepto. Y sin embargo, a veces muchos padres, por causa de que este mundo es corrupto y no tiene esta visión de Dios, y nuestros hogares a veces han sido destruidos y los padres se han vuelto contra los hijos o con los hijos contra los padres, hay momentos en que esa aceptación y ese amor han sido cortados, pero aún así es poderosa la aceptación y el amor de los padres. ¿Cuánto más la del Padre eterno, perfecto para con su Hijo, que también lo fue? Y otro versículo más, Juan 6:27, tiene otra cosa muy importante. Juan 6:27 dice: el Señor acababa de alimentar a una multitud, ¿cierto? Y dice que mucha gente lo buscaba por eso, porque venían por los panes, ¿cierto? Por la provisión física. Y vamos a leer desde el 26. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre, ¿qué dice ahí? Me ha dado su sello de aprobación. Si quieres, hermano Edguitar, ponme ese versículo 27, por favor, en la nueva versión internacional. Por favor, gracias. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Quién? El amado, Jesús, ¿cierto? Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. El amado tiene el sello de la aprobación de Dios. Cuando en la antigüedad se ponía un sello, eso era algo como definitivo, ¿cierto? ¿Sí? Ponían un sello y casi que los edictos que un rey firmaba con el sello no tenían vuelta atrás. Así es el sello que el Padre puso sobre el Hijo. Y dice, no busquen las cosas perecederas. ¿Buscan la aprobación de los hombres? ¿Buscan la aprobación del mundo? Busquen una que no es perecedera y que proviene de el Hijo de Dios. La aprobación del Padre.
Y aplica para muchas más otras cosas. Obviamente aquí estaba hablando de buscar el reino de los cielos y la provisión que viene del Padre. Pero asimismo, todas las cosas, dice que las buscamos por medio y las obtenemos por medio de Cristo. De Cristo. Entonces, ¿alguna duda de que el Hijo es acepto por el Padre? ¿Tenemos alguna duda? El mismo Padre de su propia boca lo dijo enfrente de todos. Entonces, si nosotros hacemos lo que debemos hacer, que es lo que sí dice en el siguiente versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron los que lo escuchaban, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, porque si ven, automáticamente el hombre lo primero que piensa es, uy, entonces ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo ganar también eso? Ganarlo, ¿cierto? Entonces dice Jesús en el 29, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Si nosotros nos presentamos y creemos, y nuestra fe y nuestra identidad y nuestro propósito y lo que hacemos lo tenemos en el amado, es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tenemos que hacer. Así cuando veíamos que en Él tenemos justificación, perdón de pecados, hoy tenemos aceptación. Por creer en Él, por presentarnos de aquel detrás del cual tiene aceptación eterna. Del mismo modo, hoy tú y yo entendemos que si estamos en Cristo, nuestra aceptación también es eterna. Y hasta ahí tiene que morir nuestra inseguridad. Ahí tiene que morir de nosotros el intentar buscar la aceptación de otros. Ahí tiene que morir el querer sobrepasar a otros, el no poder perdonarlos, porque ya estoy seguro de que en Cristo tengo la aceptación. Y podré trabajar, permitir que Él trabaje las cosas que tenga que hacer en mí. Pero separados de Él, dice, nada podemos hacer. Y el fruto, si lo debemos dar en algún área de nuestra vida, es porque permanecemos en el amado. Entonces, mi hermano, yo te pido que te levantes y hoy simbólicamente pongas una mano en tu frente y también digas, sí, el sello de la aceptación está sobre mí, por cuanto no es por mí, sino por Cristo que vive en mí. Soy acepto en el amado, por cuanto el sello de la aprobación de Dios está en Cristo y Cristo vive en mí. Amén. Gracias te doy, Padre. Gracias, Señor. Eleva allí tu oración. Si tú te has sentido menos delante de la presencia de Dios, falto para ganar su aprobación, no es más así, hermano. Amado o amada, eres amado y aceptado en el amado de Dios, en su Hijo, quien sí hizo todo lo que tenía que hacer para garantizar que fueras acepto por la eternidad, que lo diseñó desde antes en un plan maravilloso, como decía el apóstol a la iglesia de Éfeso, que lo hizo así para garantizar que tú pudieras pertenecer a la familia de Dios y entonces Dios te pudiera llamar especial tesoro, nación santa, pueblo adquirido por mí con mi sello. Oh Dios, y que ahora lo que hagamos, lo hagamos por esta convicción personal de que no estamos ganando tu favor, sino respondiendo a Él, respondiendo a tu gracia. Nos quitamos, Señor, las cadenas, las rompemos ahora y renunciamos a los menosprecios que gobernaron nuestra vida, Señor, a las inseguridades que no nos dejaban caminar con una frente en alto y que hoy, no por causa de orgullo o sabiduría humana, podemos levantar de nuevo, sino por causa de que sabemos lo que tenemos en ti, queremos conocerte, Dios. A veces, Señor, nos debatimos entre estas emociones, Señor, y entre estas depresiones o amarguras, porque en verdad no te conocemos. Queremos ser como José, que te conoció y pudo entonces contrarrestar, sobrellevar todas las circunstancias de su vida, aún la envidia de los hermanos,
aún, Señor, el engaño de sus patrones. Oh Señor, te pedimos, queremos ser un pueblo sano en la fe, sano en ti, sano, y comienza por vernos en el espejo de tu maravillosa palabra y vernos como tú nos ves a nosotros, Dios. Nos ves así, Señor, aceptos en el amado. Nos ves, Señor, como Cristo ya es, porque tú te encargarás de transformar, Señor, lo que no es aún, Señor. Y solamente, Señor, podremos disponernos a que tú lo hagas cuando lo entendamos, Dios. Cuando lo entendamos, Dios. Gracias por tu favor. Gracias por tu amor y por tu aceptación, que hoy, mirándote a cara descubierta, transforma nuestra vida, nuestro pensamiento, Señor. Y queremos y anhelamos, Señor, que transforme nuestro caminar, Dios. Como hoy cantábamos, Señor, ordena nuestro caminar. Ordena nuestro caminar, Señor. Gracias yo te doy, Señor. Afirma y fija, Señor, esto como una convicción en nuestro corazón, que estamos entre el Padre y entre el Hijo, y somos aceptos. Somos aceptos, y entonces podemos aceptar las cosas que vienen, aceptar a los demás también, aceptarnos a nosotros mismos y darte las gracias, porque vemos cuán grande bendición espiritual tienen los hijos de Dios. Cuán bendecidos somos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos palmas a ti, Señor. Gracias.